Para Gómez Arbeláez, usted ha dicho que Ricardo Martinelli no puede, mientras esté en el territorio de Nicaragua, la embajada es territorio de Nicaragua, desde allí hacer campaña política, atacar a sus adversarios políticos, etcétera. ¿A quién le toca decirle a la embajada de Nicaragua, a los embajadores, que esto no está permitido, que esto no es dable, que se use el territorio de Nicaragua, en este caso la embajada, para que el señor Ricardo Martinelli siga haciendo campaña política? Bueno, el gobierno de Nicaragua, igual que el de Panamá, conocen o deben conocer el contenido de las convenciones internacionales sobre asilo que ellos han firmado. Los dos países han sido firmantes, siguen siendo parte de estas convenciones, por tanto saben muy bien que es obligación del asilado, mientras se mantenga en la delegación diplomática, no intervenir, ni tampoco cuando se encontrara en el país asilante, ningún tema político. Y en caso que se incumpla esta obligación internacional, en base a estas convenciones que antes he mencionado, entonces la Cancillería panameña tiene la obligación de recordarle al Estado asilante de que su asilado está flagrantemente violando estas normas internacionales y que por tanto le prohíba cualquier contacto o comunicación que tenga objetivos o fines políticos dentro del Estado territorial, o sea, la República de Panamá. Eso está clarísimo en las convenciones y mucho antes, cuando era estrictamente derecho consuetudinario, era una práctica común en América Latina. Incluso el derecho de asilo se puede decir que es una invención, un desarrollo internacional de los países de América Latina. Recordemos que en el siglo XIX, parte del XX, con tantas revoluciones, tantas guerras civiles que nuestros países han sufrido por tantos años, gobiernos suben, gobiernos caen, más que todo de tipo militar, era usual que lo primero que hacían los gobernantes derrocados era correr hacia una embajada extranjera y pedir asilo. Más que en cualquier otra parte del mundo, fue un desarrollo principalmente latinoamericano. Y ya eso después se codificó en convenciones y ya estas pues están vigentes hace mucho tiempo, y por tanto Nicaragua como Panamá sabemos muy bien que un asilado no puede participar en ningún tema político, y apenas lo llegara a hacer, Panamá debe protestar inmediatamente y tener otro motivo más para considerar por más tiempo la solicitud de salvoconducto, y por ende pues esa solicitud puede demorar en la Cancillería todo el tiempo que sea necesario, y que puede ser meses o incluso años, como fue el caso del señor Aya de la Torre en la Embajada de Colombia en Lima hace algunos años, hace muchos años en realidad, pero ese es un precedente en que no hubo forma de obligar al gobierno peruano a que le concediera salvoconducto a sus ciudadanos y pudiera salir hacia Colombia. Así que igual puede darse ahora, eso no se ha modificado, porque ninguna convención le establece plazo al Estado territorial, en este caso Panamá, a que conceda el salvoconducto en un determinado tiempo, término o plazo. No hay esa norma, y depende del criterio de Panamá, del gobierno panameño, determinar cuándo es que lo debe conceder, si es que lo concede. Hace un rato usted abordaba el mensaje que enviaba una decisión, por ejemplo, de darle el salvoconducto de forma inmediata y expedita, el mensaje que enviaba el trabajo que hace la justicia y que ha hecho en este caso. Quisiera ahondar un poco por allí. ¿Qué significaría para la lucha anticorrupción, la lucha contra el blanqueo de capitales, contra los grandes criminales, una decisión expedita de Panamá sobre la solicitud de salvoconducto del expresidente Ricardo Martinelli? Sería totalmente desastroso, vergonzoso, de que cualquier persona con los medios que pueda convencer, porque yo tengo esa sospecha muy personal, de que alguien con los medios suficientes para convencer a un gobierno extranjero que le otorgue un asilo político, y por ese mecanismo entonces evadir la justicia en su propio país, como un asilado político que solicita salvoconducto para viajar a ese tercer país y a ese segundo país, y de un tercer país más adelante como pudiera ser Italia. Eso me parece que es inaceptable, pero bueno, hay de toda clase de gobiernos, especialmente en nuestra región. Hay gobiernos autoritarios y hay gobiernos que están dispuestos a, bueno, si hay los medios, los recursos, capaz que venden sus decisiones de este tipo. No sé, no me consta,
pero es muy probable que si fuera un ciudadano de pocos recursos, ese asilo jamás se lo hubieran otorgado. Es importante decir que dentro de poco la campaña de RM, del candidato a vicepresidente José Raúl Mulino, y del jefe de campaña de ese equipo, José Muñoz, van a hacer un pronunciamiento, así que estaremos pendientes de qué es lo que va a decir. Fernando. Sí, existe la posibilidad de que el expresidente Martinelli, estando asilado en Nicaragua, viaje a un tercer país, por ejemplo, Italia. Sí, porque Panamá no va a ejercer control sobre la estadía de él en Nicaragua y como uno ve esta irregular concesión de asilo político, en mi opinión muy personal, la probabilidad de que salga de Nicaragua sin mayor control es altamente probable. Altamente probable. Y repito, ahí también es culpa del órgano ejecutivo panameño, que no ha insistido en que la Asamblea Nacional ratifique una convención de extradición con el gobierno de Italia, que lleva años durmiendo el sueño en las gavetas de los despachos de la Asamblea Nacional. No ha habido manera. ¿Y por qué es una responsabilidad del Ejecutivo y no del Legislativo? Porque al Ejecutivo le corresponde revivir un proyecto, es decir, todo tratado internacional. Ya los dos gobiernos firmaron ese tratado de extradición. Pero eso casualmente fue Ricardo Martinelli en Italia, que lo firmó. Sí. Justamente como es un proyecto de ley, es decir, la aprobación de un tratado en Panamá se hace a través de una ley, y es un proyecto de ley que se presentó yo creo que hace más de 10 años y que ya como proyecto de ley ha expirado. No así el tratado en sí. El tratado existe, está firmado, nada más que no tiene vigencia porque no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional de Panamá. La Asamblea Italiana, tengo entendido que lo ratificó hace muchos años. Es Panamá la que está pendiente de eso. Entonces, ese proyecto inicial, debo entender que ya expiró hace ya más de 10 años. O sea, le tocaría al Ejecutivo volverlo a presentar para la aprobación o no del Pleno de la Asamblea Nacional. O sea que esta sería otra ineficiencia inexcusable del gobierno actual. No haberlo los anteriores, que tampoco y los anteriores, correcto. Todos. A ninguno le interesó. ¿Por qué justamente con el de Italia? Cabe preguntarse por qué. Bueno.